Hay un pensamiento de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2. Hechos capítulo 2, el versículo 38. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Señor, gracias por la compañía de los amigos y amigas que hoy participan con nosotros. Gracias por los hermanos y hermanas presentes, pero también gracias, Dios, por aquellos y aquellas que escuchan este mensaje a través de la radio o que están viendo esta transmisión a través de la televisión o la internet. Dios, que ellos y ellas también sean bendecidos en esta hora. Padre amado, habilítenos con su Espíritu para vivir en el Espíritu y recibir su palabra. Que cada uno de nosotros pueda comprenderla y así juntos adorarle a usted en espíritu y en verdad. Porque así usted quiere que le adoremos. Que no escuchemos este mensaje y lo analicemos con la mente carnal, pero sí lo hagamos con una mente espiritual que entiende, que comprende, que concibe, que acepta el mensaje de salvación que está en Cristo Jesús. Amén. Háblenos, Dios, y diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Hemos dicho cada vez que cuando empieza la historia del Nuevo Testamento, nosotros sabemos que todo el Nuevo Testamento es nada más y nada menos que una interpretación del Antiguo Testamento. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, descubre que el 75% del contenido del Nuevo Testamento lo toma prestado del Antiguo Testamento. Si usted saca todo el contenido del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, entonces el Nuevo Testamento queda en el aire. Cuando usted lee la Biblia, por ejemplo, algunos pasajes sencillos como San Lucas, capítulo número 27. Leamos. San Lucas, capítulo 27. Mire lo que dice Jesús. Cuando Cristo viene a la tierra, San Lucas, capítulo número 24. Cuando Cristo viene a la tierra, no existe el Nuevo Testamento. San Lucas, capítulo 24, versículo 27, dice Jesús, dice Lucas, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mire lo que dice el 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús? Al Antiguo Testamento. De manera que cuando usted estudia el Nuevo Testamento, tiene que entender que el Nuevo Testamento interpreta y explica el Antiguo Testamento. De allí la importancia de entender el mensaje del Nuevo Testamento. Cuando Juan el Bautista predica, centra todo su mensaje en la palabra arrepentimiento. Así lo hace Jesús. Lo hace Pedro, lo hace Pablo, lo hacen los apóstoles. La pregunta es, si todos los paladines del Nuevo Testamento, Juan el Bautista, Jesús, Pedro, Pablo, los apóstoles, si esos son los paladines, tienen como eje una sola palabra, ¿por qué ahora no se habla del arrepentimiento? Si usted hiciera una encuesta por las iglesias que se llaman cristianas y le preguntara a los cristianos qué es arrepentimiento, usted quedaría sorprendido de la cantidad de cosas que le van a decir que no son arrepentimiento. Si el eje del plan de salvación es el arrepentimiento, ¿por qué no saber más del arrepentimiento? Cuando Pedro dicta o presenta su discurso en el Pentecostés y le hacen la pregunta: varones galileos, ¿qué haremos? Pedro le contesta, versículo 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? ¿Qué fue la primera palabra que dijo? Arrepentíos.
La idea de arrepentirse, hay dos palabras en griego en el Nuevo Testamento, que es lo que estamos estudiando. Hay un verbo que se escribe metanoeo y hay un sustantivo que es metanoia. Los dos verbos significan o van en la misma dirección. Cambio de la mente. Metanus, cambiar la mente. Cambia la mente, cambia tu mente. La mente humana carnal está tan dañada, Romanos capítulo 8, versículo 7, leamos rapidito. Romanos 8, 7. Su mente no puede entender a Dios, su mente no se ajusta a Dios, su mente no le cree a Dios, su mente no comprende a Dios. Entonces, la Biblia enseña de una manera bien clara y categórica que necesitamos un cambio de la mente, necesitamos arrepentimiento. Romanos 8, 7. Dice el versículo 7, Romanos 8, ¿qué cosa? Romanos 8, 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando usted lee ese versículo en el griego dice, porque los designios de la mente carnal no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una mente carnal no se sujeta a la ley de Dios, no entiende a Dios, no comprende a Dios. Necesitamos un cambio de la mente. El cambio de la mente se llama arrepentimiento. ¿Cómo se llama? Inclusive hay personas que hasta se han metido a las iglesias, se han hecho cristianos, se han hecho miembros de alguna iglesia sin cambiar su mente y son una vergüenza. ¿Sí o no? Y hay iglesias que han bajado las normas y la han acomodado a lo que la gente quiera para sacar mejores beneficios. Y eso es abominable delante de Dios. La Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Pero qué se ve hoy día? Las iglesias son más un club que una iglesia. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? La adoración, la liturgia, la música, todo lo han querido cambiar para parecerse más a los de afuera. Se equivocaron. Dios siempre será Dios. Amén. Y Dios no está en venta. ¿Pero qué ha hecho el cristianismo? Lo ha convertido en un relajo. ¿O no? ¿Sí o no? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí todas son hechas. ¿Es usted una persona nueva, cambiada? Déjese de tontería. Hay muchos que se llaman cristianos que no son nada. Son simples religiosos que están engañándose a sí mismos y engañando a la gente. Pero tienen el mismo carácter iracundo. Son sinvergüenza, bandidos y abusadores. Hacen negocios malos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sea sincero. Ahí el muchacho llegó al trabajo y le grita de arriba el patrón. Fulano, sí patrón, le echaste agua a la leche, sí patrón, le echaste vaselina a la mantequilla, sí patrón, le echaste tal cosa, sí patrón, pues sube, vamos a hacer el culto. Usted sabe que poca vergüenza es. Vamos a hacer el culto, ya estamos engañando, ya cumplimos con la mentira. Arrepentimiento significa un cambio de la mente. Arrepentimiento significa un cambio de las facultades mentales. Arrepentimiento significa un cambio en las estructuras mentales. Buscamos una definición bíblica que sea más clara y específica. Primera de Corintios 2:16. Vamos rapidito. Primera de Corintios 2:16. Arrepentimiento significa que ahora tenemos la mente de Cristo. Dice el apóstol Pablo, Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Qué dice ahora? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Una persona arrepentida ahora tiene la mente de ¿quién? ¿Recuerdan a Pedro? ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Bueno, el Pedro es el que está explicando, aquel con el que estamos trabajando. ¿Se acuerdan que cuando Cristo le dijo a Pedro que lo iban a entregar y Pedro le dijo que él no jamás lo iba a negar? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Lo negó Pedro o no lo negó? Pero espere un momento, ¿qué andaba Pedro siempre enganchado? ¿Qué tenía Pedro enganchado siempre? Compadre, por si algo se aparece. Cuando vinieron a tomar preso a Cristo, ¿quién levantó la espada y le cortó la oreja a un tipo? ¿Era violento Pedro? ¿Qué era lo que le quería cortar al tipo?
Ustedes son terribles la cabeza. Una pregunta entonces. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado. ¿Cambió Pedro? Sí. ¿Transformó Cristo a Pedro? Sí. Ahora el Pedro violento e iracundo muere crucificado y al revés, con la cabeza para abajo. ¿Cambió Cristo a Pedro? ¿Cambió Cristo a Andrés? ¿Cambió Cristo a Santiago? ¿Cambió Cristo a Juan? ¿Cambió Cristo a Bartolomé? Lo cambió a todos. Y la muestra es que todos murieron como mártires, excepto Juan. ¿Ya está usted listo para morir por Cristo? Perdóneme, yo siento que usted me va a decir que no. Entonces necesitamos que Cristo nos cambie. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? ¿Cómo yo sé que usted eso no ha pasado? Cuando lo ofenden, se le calientan las orejas todavía. Y se quiere defender. Sea honesto, ¿sí o no? Cristianismo no es un club para que usted se sienta cómodo. Si usted piensa venir a una predicación nuestra para sentirse cómodo, yo le recomiendo que lo vea desde su casa, donde usted podrá decir lo que le dé la gana, porque aquí no puede hablar, pero en su casa dice, ¿qué es eso lo que se cree el moreno este? Una señora. Le insistieron tanto que viera un sermón, que bueno, se puso a verlo, y se pasó el sermón entero peleándole al negro ese. Primero, repite demasiado. Segundo, le habla a uno como si uno fuera un muchacho. Tercero, anda regañando. Cuarto, hizo una lista como de 100 recomendaciones. Y cuando el sermón terminó llorando pidiéndole perdón a Dios. Nunca, nunca jamás usted se sentirá delante de una predicación bíblica como si fuera un concierto. Jamás. Si usted oye una predicación bíblica y usted no siente que lo golpearon, que lo batutearon, entonces usted no oyó nada. Porque la palabra de Dios es como una espada. Hebreos 4:12. Hebreos capítulo 4. Que lo diga la Biblia mejor. Hebreos 4:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva y eficaz. ¿Y qué dice ahora? Y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué dice? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. ¿Y qué hace la Biblia? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y el hombre me esperó en la puerta, ofendido, con los ojos rojos, incómodo, furioso, y los labios le temblaban. Me dijo, yo quiero hablar con usted. Digo, ahora sí se va a armar aquí, compadre. Y le digo, ¿cómo no? Y salimos afuera. Yo estoy saludando a la gente, y él viene y se para y me dice, un tipo así, con un pecho así, me dice, yo quiero hablar con usted. ¿Cómo no? Y le digo, espéreme aquí, en lo que yo termino de saludar a la gente. ¿Cómo no? Dice, bueno. Saludé a todo el mundo, terminé. Digo, Señor, este tipo está caliente, algo va a pasar aquí. Y voy y le digo, dígame. Por suerte que era un poquito más bajito que yo y me despegué mucho para que tuviera que mirar para arriba. Así. Digo, dígame. Y dice, ¿usted conoce a Giga? ¿A quién? ¿A Giga? No. ¿Seguro que usted no conoce a Giga? No. Espéreme ahí. ¿Cómo no? A Jesús, yo era un estudiante, estaba haciendo un curso en la Universidad Estatal de mi país. Yo era un adolescente, tenía 20 y tantos años. Y este era un hombre maduro, manejador de camiones, que agarra al negrito de ti, lo juega en un momentito. Y viene la tal Giga. Y le dice, ¿tú lo conoces a él? Y entonces Giga le dice, no, fulano. Él es un muchacho que vino a predicar aquí. ¿Y cómo él sabe tanto de lo que a mí me está pasando? Le dice la señora, yo no sé. ¿Cómo que tú no sabes? Alguien tiene que haberle contado. Oiga el lío que se iba a armar. Y me dice, ¿qué usted sabe de la vida mía? Y yo me sonrío. Y le dije, bueno, todo lo que usted está diciendo. ¿Y qué es lo que yo he dicho? Lo mismo que acaba de decir. ¿Y qué es lo que yo estoy diciendo? Digo, usted tiene problemas. Entonces empezó a llorar. Yo creo que me estoy volviendo loco. Entonces le dice la señora, ¿por qué no habla con él? Mañana le termino esta historia. Porque veo que a la gente, mire, nosotros viajamos cada rincón del mundo y donde quiera a la gente le gusta el chisme.
No he visto un solo lugar que la gente diga, no cuenta historia, deje eso. Se ponen así como... Qué barbaridad, ¿eh? Algunas me dicen, siga. Y después me reclaman, no terminó la historia tal. Una pareja de esposos se estaban divorciando. 30 años de casado. 20 y tantos, 21 años de casado. Él toda la vida fue borracho, bebedor. Y llegó un día que ella ya no aguantó más. Pero oiga, ¿por qué ella no aguantó más? Él llegó a la casa y ese día ya había limpiado la casa, había lavado la ropa, había hecho todo lo que una mujer hace en una casa. Y llega este bendito. Y ella tiene un radio escuchando su música, porque a las mujeres les gusta cuando están limpiando la casa escuchar su musiquita, ¿o no? Y este señor llega a la casa borracho y ella contenta, feliz, dándole al suape, ¿saben con suape? Al trapeador. Qué barbaridad, ¿eh? Al trapeador. Y este le dice algo, pero ella está feliz cantando su música. Pues se ofendió porque ella no lo escuchó. Agarró el radio y le trayó en la pared. Y las paredes de mi país no son como aquí, que son de pajita, allá son de concreto. El radio saltó en 20,000 pedazos. Ella lo miró. Y así tranquila le preguntó, ¿y por qué rompiste el radio? Está bien. Se acabó. Fue, recogió sus cosas, se fue a la casa de su mamá, se llevó sus 2 hijos. Después vino a rogar, mire señor, respéteme, no quiero verle la cara jamás. Me cansé de ser abusada. Usted se puede ir al diablo, no quiero nada con usted. Y si me viene a la casa voy a llamar a la policía. No quiero verlo jamás. Cuando uno cuenta historia, hay un momento que se llama el nudo. Este es el nudo de la historia. Se lo voy a dejar ahí, voy a seguir con mi sermón, para que usted quede en sazón, esperando el resto de la historia, y usted va a tener que estar atento, porque si no, se la pierde. Y si se me olvida, venga mañana. Muy bien. Sucede que estamos hablando acerca del versículo 38 de Hechos capítulo 2. Dice el libro de los Hechos capítulo 2 versículo 38 lo siguiente. Ojalá recordaran los versículos como se acuerdan de las historias. Qué barbaridad, ¿eh? Déjame salir de este problema. El hombre entonces empezó a contarme la historia y me relató todo esto. Y entonces me dice que él no sabía qué hacer para que su esposa regresara. Y regresar con sus hijos. Y empezó a llorar. Le dije, ¿usted cree en Dios? Y me dijo, como todo el mundo, Le digo, eso no lo va a ayudar, así no lo va a ayudar. Y como no era tonto, le dije, venga mañana. Al otro día ya estuvo el Señor. Y empezamos a hablar. Y empecé a orar con él y por él. Le dije, vamos a orar y ayunar para que el Espíritu Santo lo cambie a usted. Y al cambiarlo a usted, el Espíritu va a tocar a su esposa. En mi país las campañas no eran como en este país, que son de una semana. Allá son de 2 semanas o de 3 semanas. Así que uno se pasa casi un mes completo bregando con la gente. Cosa linda. A la segunda semana, el hombre está como una mansa paloma. Una ovejita que se deja llevar por donde haya que llevarse. Y la giga le contaba el chisme a la esposa. Y la esposa no lo podía creer. Que fulano no está bebiendo. Que fulano está yendo a la iglesia. Que va todas las noches. Que se queda con el predicador después del culto para orar. Que está ayunando. Y la mamá le decía, eso es una trampa. Para el final de la segunda semana, la señora, porque las mujeres, déjenme decirle, y atiendan caballeros, no oigan los caballeros, por más que las mujeres berrinchen, siempre lo quieren a uno. Cosa linda, mamacita. Mamá decía, no te metas en pleitos de marido y mujer, porque va a quedar enganchado. Usted viene y dice, no, a defenderla.
Dice, tranquilo, que esa tipa le cambia la mente, al rato está otra vez enganchado en su hombre. Y usted queda como un estúpido en el medio. Mejor manténgase ni a un lado ni al otro, para que no quede mala. Y vino la señora a la iglesia. Y le dije, si ella viene, ni se le acerque. Porque usted vino a la iglesia por el Señor Jesús, no por una mujer. Y la mujer vino con los hijos. Y corrieron los chiquitos, papi, papi, y los abrazó, los besó y empezó a llorar. Y se fueron y él se quedó sentado en su asiento ahí mismo. Terminó el culto, salió con su Biblia en la mano, se fue a su carro y se fue para su casa. Y le dice ella, Giga, pero ni me miró. La mamacita, está como muy sabroso, ¿no? El Señor cambia corazones. ¿Y quién usted cree que quiso venir el otro día? La señora. No hay cosa que le duela más a una mujer que no la tomen en cuenta. Y al día siguiente él siguió enfocado en su asunto. Porque le dije, mire compadre, si el centro de la vida suya es una mujer, a usted se lo va a llevar el diablo. Pero si pone a Cristo en el centro de su corazón, todo le va a salir como debe ser. Hasta que usted no arregle su vida con Cristo, olvídese. Y le dice, pastor, estas son las 2 semanas más hermosas de mi vida. He descubierto toda la basura que yo tengo y todo lo malo que yo he sido y toda la cosa mala. Y cada noche le oro y le clamo a Dios. Me sueño que los perros me persiguen. Me sueño que los perros me muerden. Sueño que serpientes me muerden. Sueño cosas espantosas. Digo, claro, ustedes son malos espíritus y no lo quieren soltar. Ay, mi madre. Digo, y acuérdese de sus hijos. A la 3ª semana, entonces fue la doña que vino a decirle, pero Rafael, ¿y tú no me vas a hacer caso? Cosa linda, mamacita linda. Rafael ya se murió. Murió en la fe de Jesús. Pero su matrimonio se restauró. Volvieron juntos, se hicieron cristianos y la vida fue completamente diferente. Él murió, pero la esposa y los hijos se mantienen en la iglesia. ¿Tiene el Señor poder para cambiar los corazones? Entonces ponga a Cristo en el centro de tu corazón. A veces ponemos a la esposa en el centro del corazón. Es un error. O el trabajo, o los amigos, o la bebida. No. Cristo tiene que estar en el centro de tu vida. Y Él hará que las otras cosas funcionen. Que Cristo sea el centro, el motor. En el tema anterior estuvimos hablando acerca de que el nombre de Cristo debe ser honrado, reverenciado, exaltado. Debe ser tomado en cuenta. Por eso Pedro dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Recuerde que en la serie Transformados por su Espíritu estamos hablando acerca de qué significa la frase en el nombre de Cristo. Ya vimos la primera parte. El nombre de Cristo debe ser honrado, reverenciado, creído e invocado. Ahora vamos a la número 2, la segunda parte. Permita a Dios que podamos cubrir hoy todo esto, si no, terminamos mañana. ¿Qué le parece? Con la ayuda de Dios. No tengo deuda. Terminamos la historia. Muy bien, vamos a la Biblia. Número 2, donde se mencionan beneficios que son recibidos en o a través del nombre de Cristo. La Biblia presenta que el nombre de Cristo debe ser reverenciado, debe ser exaltado, debe ser invocado, pero también presenta experiencias, incidentes, casos donde personas fueron beneficiadas en el nombre de Cristo. ¿Estamos listos? Amén. Número 1. San Juan capítulo 20, versículo 31. Leamos la Biblia. ¿Por qué es tan importante el nombre de Cristo? San Juan capítulo 20, versículo 31. Hay muchas citas que debemos leer. Cópiela, grábela, téngala en su mano, porque la necesitará siempre. San Juan 20, 31. ¿Cómo dice el 31? Dice Juan, pero estas se han escrito para que creáis, ¿qué cosa? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué cosa podemos tener? Tengáis vida, ¿en qué cosa dice? En su nombre. Entonces podemos recibir vida en el nombre de ¿quién? En el nombre de Cristo. ¿Quién dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Cristo Jesús. Cuando yo tengo a Cristo, ¿qué cosa tengo? Tengo la vida. Las personas quieren tener la vida eterna.
Ponga cuidado a lo que voy a decir ahora. Esto es muy importante. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, no los creó para que murieran. Dios no crea nada para que muera. Y aún cuando lo que Dios crea logra alcanzar el derecho a morir, Dios abre una ventana para que puedan tener otra vez la vida eterna. Cuando el pecado entró, entró la muerte eterna. Pero cuando Cristo entró, entró la vida eterna. Cristo estuvo dispuesto a dar su vida para que usted tenga acceso otra vez a la vida eterna. ¿Están listos para que estudiemos esto un poquito? Recuerde que el tema es en el nombre de Cristo. Pero los pasajes son más hermosos y sabrosos cuando son comprensibles o explicados. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? La Biblia es maravillosa. Número uno, debemos comprender qué es lo que la Biblia dice. Número uno, ¿qué dice la Biblia? Dice esto. Número dos, ¿qué es lo que quiere decir? Quiere decir esto. Y número tres, ¿cómo puedo explicar lo que quiere decir? Si usted logra entender así la Biblia, se le hará fácil a la gente comprender el mensaje de Dios. ¿El mensaje de quién? Dios. Nunca diga, mi mensaje en esta noche es, usted no tiene ningún mensaje. Es el mensaje de Dios a través de usted. Amén. ¿Qué están recibiendo ustedes? El mensaje de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Versículo 31. Dice Juan acerca de Jesús, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ¿qué dice ahora? Tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es uno de los beneficios que recibimos de entender el nombre de Cristo? La vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 al 12. Vamos rapidito. A ver si explicamos esto rapidito y logramos avanzar, porque hay cosas maravillosas que tenemos que estudiar. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 10 hasta el versículo número 12. Mire qué cosa linda. Primera de Juan 5, 10 al 12. ¿Cómo dice el versículo 10? El que cree en el Hijo de Dios. Un momentito. ¿Saben qué significa Hijo de Dios? Rapidito así. Hijo de Dios es un título. ¿Qué cosa es Hijo de Dios? Título. Un título. ¿Qué es Hijo de Dios? Un título que Cristo adopta cuando viene a la tierra. ¿Cómo lo sabemos? Cuando tenga tiempo, lea el Salmo número 2. El versículo 7 dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Qué publicaron? Un decreto. Cristo es Hijo de Dios por un decreto. ¿Qué significa eso? Significa que al entrar a la tierra aceptó el título de Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no puede crear a Dios. ¿Sí o no? ¿Qué dice Isaías 7:14? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿qué significa? Dios con nosotros. Isaías 9:6, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Era Cristo un ser divino como el Padre? Sí. Entonces Dios no puede crear a Dios. Así que al venir a la tierra, el Hijo divino, Jesús, se somete al Padre divino, el Padre. Cristo viene siendo un ser divino con el título de Hijo de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreos 1:8, vamos rapidito. ¿Cómo sabemos que esto es así? Mira lo que dice Hebreos 1:8. Dice el versículo 8, mas del Hijo dice. Leamos desde el versículo 5 para que tenga el cuadro completo y así usted se le quite esa pregunta, veo muchas interrogantes en los ojos de la gente. Versículo 5, dice el versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, ¿qué dice del Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo,
cetro de equidad es el cetro de tu reino. Pregunto, ¿le dice a los ángeles que adoren al Hijo, sí o no? ¿Sí o no? ¿A quién es el único que se adora? A Dios. Dice aquí el versículo 8 que tiene un trono, ¿sí o no? Sí, Señor. ¿Dijo Cristo que ha vencido y se va a sentar con el Padre en su trono? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Lo dijo o no lo dijo? Sí, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, así ustedes se van a sentar conmigo en mi trono. ¿Lo dijo o no lo dijo? Apocalipsis capítulo 3, veo muchas preguntas en la cara. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, dice el Señor Jesús, al que venciere le daré que se siente conmigo, donde dice, en mi trono. Cuando entró la muerte eterna, entró en Cristo la vida eterna. Ahora en Cristo nosotros alcanzamos salvación y vida eterna. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10. Recuerde que ahí estamos. Primera de Juan 5, versículo 10. Dice el verso 10, el que cree en el Hijo de Dios, ¿qué cosa tiene? Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, ¿qué dice ahora? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. ¿Quién dijo eso? Dios. ¿Acerca de quién? De su Hijo. Versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Mi nombre, mi pregunta, ¿en el nombre de Jesús podemos recibir salvación y vida eterna? Alabado sea el nombre de Dios. Una pregunta, ¿tiene sentido estudiar la Biblia? ¿Es lindo o no es lindo? ¿Se han dado cuenta que no es complicado entender la Biblia? A ver, ¿se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Cuando la Biblia se explica ella misma. La tragedia es que los humanos quieren explicar la Biblia y entonces se confunden las cosas. Hay que dejar que la Biblia se interprete ella misma. Pero es más fácil decir una cantidad de tontería de lo que usted piensa que dice. Déjese de bobería. Deje que la Biblia diga lo que la Biblia dice. Y entonces la gente entenderá bien fácil. En Cristo, en el nombre de Cristo, podemos recibir el beneficio de la vida eterna. Cristo lo logró, el Padre lo autorizó, el Padre lo dijo y nosotros nos beneficiamos. ¿Es hermoso o no es hermoso? En el nombre de Cristo. Hechos capítulo 4, versículo 10, veamos otro pasaje. Cada pasaje de esto es para uno pasarse varias noches. Son hermosos, pero tristemente tenemos que avanzar. Hechos capítulo 4, versículo 10. Como a ustedes le encanta el chisme, déjenme presentarle el problema completo. Sí, porque cuando usted habla de chisme, todo el mundo se pone en atención. Estaba una vez haciendo un funeral y se me olvidó que era un funeral. Porque hay como un gozo que a uno, ustedes no se han dado cuenta que cuando uno está estudiando la Biblia como que le entra un gozo, una alegría. Espérese, el gozo del Señor, mi fortaleza. Una señora dijo una vez una cosa que yo no la voy a repetir, no se la voy a decir. La doña estaba tan contenta en la iglesia que tenía un gozo, pues yo pensé que era el gozo del Espíritu y la señora tiene una expresión que bueno, pastor, me entra un gozo del diablo cuando yo lo oigo predicar. No, espérese, así no, ningún gozo del diablo, un gozo del Espíritu. No, perdóneme que esa es mi expresión, digo, pues cámbiala, dentro un gozo del Espíritu. Y me planto allí a hacer mi funeral. Y se me olvidó que era un funeral. Y empecé a predicar. Me imaginé que era una conferencia. Oh no, esto no es la historia de muerto ese que estaba allá atrás. No, esta es otra cosa diferente. Y empecé a presentar la Biblia. Y pensé que era una conferencia. Había que hacerle un llamado a la gente a hacer lo que se decidieran. Y me cogió con la viuda y no eran cristianos. O sea, oye, le entré como a la conga, que había que entregarse al Señor, compadre. Y llegó un momento donde le hice un llamado a la gente que pasaran al frente. Y se pararon y empezaron a pasar al frente llorando. Y ahí hicimos el llamado y todo. Y después que oré y terminé todo lo que había orado, ay, mi madre, si yo tengo una funeraria. Yo pensé que era una iglesia. Y la gente se sorprendió. O sea, ¿qué le pasa a este tío? Y era insistiendo. Y la gente pasando al frente. Y después que ya hicimos el llamado y oramos, yo digo, aquí toda esta gente se va a entregar al Señor. ¿Qué funeral ni qué muerto? Yo, ¿qué se me olvidó? O sea, que en los funerales usted tiene que hablar del muerto y qué sé yo qué, que el estado de los muertos. ¿Qué muerto me acordé? Yo jamás digo muerto.
O sea, si este tipo ya se murió, ya se arregló, vamos a trabajar con los que están vivos. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? No se pasan media hora hablando de, ay, que el muerto. Pues ya se murió. Usa esa media hora y hablarle a la gente. Estaba en estos días en una ciudad que se llama, ¿cómo es? Levittown no es. Bueno, es una ciudad de Reading, Pensilvania. Y pues fui a predicar. Y siempre se me pegan esos funerales. Y me dice el pastor, oh, mire, que murió, qué sé yo quién. Y como usted está aquí, quieren que usted le predique en el funeral. Digo, ¿cómo no? ¿Vamos? Vamos. Sí, porque si le predico al funeral, esa gente va a venir a la conferencia también. Compadre, ahí pasó primero un predicador, no sé de qué asunto, andaba con un reguero de cosas puestas. Se fue, después vino el otro. Y ahí nos plantamos. Y todo lleno de gente, ¿sí? Todo el mundo con la curiosidad. ¿Qué le importa a nadie? Nadie conoce a nadie. Digo, Señor, hay que meterle duro a esta gente porque hay que mandarlo para la iglesia. Oye, le metí duro y el Señor le dio los ramas. Y póngase en pie y muévase acá y camine para acá. Y usted es la esposa, sí, pues venga para acá. ¿Y quiénes son los hijos? Vengan para acá. ¿Y la familia del muerto? Aquí todo el mundo se movió. Cuando terminamos le dije, ¿ustedes creen en la palabra de Dios? Sí, todo el mundo llorando, pues imagínense. Y había una que estaba desesperada y como que medio se calmó cuando vio que estaba hablando duro. Como que se le fue un momento la emoción. Le dije, ¿usted que está tan sentida? ¿Usted cree en Dios? Que sí, pues venga para acá usted también. En la reunión estamos teniendo en un hotel. Y gracias a Dios que a la noche, pues bendito sea Dios, funcionó el plan. La gente vinieron a la conferencia. Y dije, cuando a usted se le muere un familiar, usted tiene que consagrarse a Dios si quiere volver a ver ese familiar. Porque hay una sola manera de ver a los familiares. Y es Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. San Juan capítulo 11, mire lo que dice Cristo. Es posible que usted haya perdido un familiar también. Le tengo buenas noticias. Uno de los beneficios que recibimos en el nombre de Cristo y de Cristo es precisamente lo que Él dijo. San Juan 11, 25, 26, le dijo Jesús, yo soy, ¿qué cosa? La resurrección y la vida. ¿Qué dice ahora? El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, ¿qué dice ahora? No morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Usted lo cree? ¿Cuánto lo creen, sinceramente? Alabado sea Dios. Uno de los beneficios que recibimos cuando recibimos y aceptamos el nombre de Cristo es la vida eterna. Pero ahora, mire usted la linda experiencia, Hechos capítulo número 3, que tenemos cuando tenemos a Cristo y las cosas que podemos recibir en el nombre de Cristo. Hagamos el chisme completo. Hechos capítulo número 3, veamos lo que hace Pedro y toda la que se arma en torno a lo que Pedro hizo. Hechos capítulo 3, versículo 1, dice que Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. Y dice la Biblia, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Cómo era aquel hombre? Era un hombre cojo de nacimiento. ¿Había caminado alguna vez? No. Dice el versículo siguiente, versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, ¿qué cosa? Míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué dice ahora? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia, y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo.
y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Pregunto, ¿se benefició el cojo con el nombre de Cristo? Ahora miren el lío que se armó. Capítulo número 4, versículo número 10. Dice el versículo 10, dice Pedro, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, ¿qué dice ahora? Que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. ¿Cómo dice? Sano. Mi pregunta entonces, ¿tiene poder el nombre de Cristo? Amén. Sí, Señor. ¿Podemos creer en el nombre de Cristo? Amén. Sí, Señor. Recuerde que les dije que en algún momento de la semana estudiaremos y explicaremos lo que significa orar en el nombre de Cristo. ¿En el nombre de quién oró Pedro? En el nombre de Cristo. ¿Cuáles eran los perfiles de Pedro para que el nombre de Cristo tuviera poder en su oración? Eso lo estudiaremos más adelante. La pregunta es, ¿se benefician las personas por el nombre de Cristo, sí o no? Amén. Sí, aquí dice que un cojo de nacimiento, en el nombre de Cristo, fue completamente sano. Veamos otro ejemplo. Veamos el versículo 30. Dice en el verso 30, Hechos 4:30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios, ¿qué dice ahora? Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cada detalle, cada versículo, queridos, cada versículo es como un manantial. ¿Conocen una fruta que se llama granada? ¿Le gusta la granada? Seguro que le gusta la granada. ¿Han visto cuando uno parte una granada, lo que tiene dentro? ¿Verdad que tiene muchas semillitas? Así es la Biblia. Usted toma un versículo y es como una granada. Usted la abre y hay tantas maravillas que la Biblia es maravillosa. La Biblia es maravillosa. Y a uno se le pasa el tiempo y uno no se da cuenta porque uno pasa de una bendición a otra bendición. Los versículos que estamos estudiando, ¿se relacionan o no se relacionan? ¿Sí o no? ¿Hablan del mismo asunto o no hablan del mismo asunto? ¿Quién es el centro? Jesucristo. ¿Quién es el eje? Jesucristo. El Cristo dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Entonces, asegurémonos de levantar a Cristo y la gente son atraídas a Cristo. ¿Por qué existen los divorcios? ¿Por qué los hogares se desbaratan? ¿Por qué los hijos se pierden? ¿Por qué las sociedades se destruyen? Sencillamente porque no colocan a Cristo como el centro de su vida. ¿Se entiende, por favor? Lo que está en el centro de tu vida determina, número uno, la guía de tu vida. ¿Hacia dónde te dirige? También determina el centro de tu vida el poder de tu vida. ¿Cuánto poder tiene? ¿De qué eres capaz? El centro de tu vida determina también la seguridad de tu vida. Y también determina la sabiduría. Si el centro de tu vida es el trabajo y pierdes el trabajo, pierde el poder, la guía, la seguridad y la sabiduría. Si el centro de tu vida es tu hogar y pierdes tu hogar, lo pierdes todo. Debemos colocar a Cristo en el centro de nuestra vida y no importa lo que venga, jamás perderemos el poder, la guía, la seguridad y la sabiduría. Porque nunca podremos perder a Cristo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Qué estamos estudiando? A Cristo. Si Cristo está en el centro de tu vida, tiene la garantía de que el mundo no te destruirá. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Vale la pena dejar a Cristo entrar al centro de nuestra vida? Pero hagámoslo a la luz de la Biblia, no por sentimientos, ni por caprichos, a la luz de la Biblia. Cristo quiere ser edificado a la luz de la Biblia. Lo que estamos estudiando, ¿fueron historias o no son historias? ¿Sí o no? Son historias. Si le funcionó a Pedro, te puede funcionar a ti. Cuando el hombre pone a Cristo en el centro de su vida, está más enfocado en Cristo que en su mujer. Cuando la mujer pone a Cristo en el centro de su vida, está más enfocada en Cristo que en su esposo.
Cuando los hijos ponen a Cristo en el centro de su vida, están más enfocados en Cristo que en su papá y su mamá. Ahora, ¿qué ocurre? Que todos vienen y se unen en Cristo. Pero cuando el hombre pone a la mujer primero, ay, mamacita linda, compadre. No. Primero Cristo. Primero Cristo. Es en Cristo que somos fortalecidos. Cuando predico, me gusta predicar para la familia completa. No me gusta decir que el esposo se va adelante, que la esposa... No. Yo lo quiero a todos. Hace algunos años fuimos a la ciudad de Austin y vino la primera noche de la conferencia, vino un señor con su esposa y 2 hijos. Les encantó la predicación. Al día siguiente vinieron y trajeron un hermano de la esposa y un amigo del hermano de la esposa. Bueno, el lío es que yo lo sentí inquieto, y alguien me dijo que era que ellos querían hacer preguntas y que les respondieran porque tenían muchas preguntas. Dije, bueno, pues vamos para la casa. Hicimos un trato, todas las noches, 1 hora, vivían cerca de la iglesia, 1 hora antes del culto íbamos a la casa de ellos y nos fuimos. Se reunieron 18 personas en la sala de la casa, así que tenían una conferencia en esa casa y después la conferencia en la iglesia. Y hacían preguntas, mire, hasta cosas que ustedes no se pueden imaginar. Y las que tenían respuestas en la Biblia se las contestábamos con la Biblia. Las que no tienen razón de ser, les decía, yo no sé qué disparate, yo no me sé eso. Y se reían. El último día del bautismo se bautizó, de esa casa se bautizaron 18. Pero el esposo y la esposa quedaron juntos, los hijos quedaron juntos con su mamá y su papá, y toda la familia quedaron juntos. Y todos decidieron hacer el culto familiar cada día para la gloria de Dios. ¿Entendieron ahora? ¿Entendieron o no entendieron? Tenemos que ayudar a la gente a encontrarse con Cristo entero como familia. Porque cuando no es así, crean problemas muy serios. Los beneficios en el nombre de Cristo es una familia cambiada, restaurada y que glorifica a Dios. Veamos por lo menos un pasaje más. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 43, también se menciona otros beneficios del nombre de Cristo. Hechos 10, 43. Mire qué cosa linda. ¿Cómo dice el 43? De este dan testimonio, ¿quiénes? Todos los profetas, que todos los que en él creyeren, ¿qué dice? Recibirán perdón de pecados. ¿Por qué cosa dice? Por su nombre. ¿Cómo recibimos perdón de pecados? Por el nombre de Cristo. Ahora, la pregunta es, y aquí vamos a terminar, ¿qué cosa es perdón de los pecados? La mayoría de los cristianos no entienden la dinámica del perdón. La gente cree que recibir el perdón es decir, Señor, perdóname y se acabó. Un momento, espere. La pregunta no es qué cosa es lo que yo pienso, sino qué es lo que la Biblia dice. ¿Por qué Dios puede perdonar los pecados de los seres humanos? Es una pregunta interesante. Pero la pregunta hay que verla en su verdadera óptica. La primera pregunta debería ser, ¿qué significa perdón de pecados? Y aquí le digo, perdón de pecados significa que alguien se compromete a pagar el pecado. Los pecados se pagan y para pagarlo hay que cargar un precio, un costo. ¿Por qué Dios puede perdonar el pecado de los seres humanos? Porque Dios pagó en Cristo el precio del pecado humano. ¿Se entendió? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. ¿Murió Cristo en la cruz del Calvario? Cristo muere en la cruz pagando el precio del pecado. Al aceptar a Cristo, entonces Dios paga, Dios perdona tu pecado, porque lo cargó en Cristo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué Dios puede perdonar el pecado nuestro? Porque lo pagó en Cristo Jesús. Ya leímos el libro de Isaías, capítulo 53, leímos el versículo 6 que dice, cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verbo es airó en griego, que significa que carga el pecado del mundo. Aún cuando Dios revela, cuando Dios anuncia su nombre, una frase clave en la boca de Dios es que Dios se hace cargo
que Dios carga, que Dios toma para sí el pecado tuyo y mío. En el libro de Éxodo, capítulo 34, versículos 6 y 7, mire lo que Dios dice acerca de su nombre, el valor de su nombre. Una de las cosas que el diablo quiere es que tú seas tu propio redentor, que tú cargues con tu pecado, que tú resuelvas el problema de tu pecado, que tú limpies tu pecado. Cuando yo deje esto, cuando yo cambie aquello, cuando yo... Mentira, nunca lo harás. El que te cambia, el que te transforma, el que te limpia, el que te lava es Cristo Jesús. Cuando Dios anuncia su nombre, cuando Dios habla, cuando Dios le dice a Moisés y al pueblo, le dice quién es Él, mire las frases que Dios usa. Y hay una frase sorprendente, increíble frase en los labios de Dios. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Una frase increíble, 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 que Dios haya dicho eso. Capítulo 34, versículo 6, ¿cómo dice el 6? Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Recuerde, es Dios que va a proclamar. Dios dice acerca de él mismo: Jehová, Jehová, fuerte. ¿Qué más? Misericordioso y piadoso. ¿Qué más? Tardo para la ira. ¿Qué más? Y grande en misericordia y verdad. ¿Qué más? Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ya que estamos aquí, veamos rapidito algunos detalles lindos de estos dos versículos. ¿Aparece la palabra misericordia 3 veces, sí o no? Mírenla, ¿aparece o no aparece? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa que Dios reconoce tu necesidad y que Dios tiene poder para suplirla. Y que Dios viene a suplir tu necesidad porque te ama. ¿Se entiende misericordia? ¿Se entiende o no se entiende misericordia? En latín, misericordia significa la miseria del corazón. ¿Qué significa? La miseria del corazón. Dios sabe la miseria de tu corazón y viene a suplir tu necesidad. ¿Se hizo hombre o no se hizo hombre Dios? ¿Sí o no? ¿Participó o no participó de carne y sangre? ¿Vino o no vino a vivir entre nosotros? ¿Sí o no? ¿Se echó o no se echó encima el pecado nuestro? Entonces vino a suplir nuestra necesidad. Misericordia. Pero la frase que nos interesa es que perdona la iniquidad. ¿Aparece o no aparece ahí? Iniquidad significa un pecado deliberado. ¿Un pecado cómo? ¿Saben lo que es pecado deliberado? Un pecado que tú lo preparaste, lo maquinaste. El diablo te acompañó y te dijo, ya tú sabes. Y se pasaron un tiempo preparando ese pecado. No fue un pecado por accidente, tú lo preparaste, te organizaste para pecar. Hiciste tu diablura. Y Dios dice, no te preocupes, mi negro, yo voy a cargar con ese pecado también. ¿Se entiende o no se entiende? Perdona significa que carga, que lleva, que toma para sí esa miseria. ¿Se entiende o no se entiende? Amén. ¿Usted le cree a Dios? Amén. Entonces esa miseria, ese pecado, esa iniquidad, esa cosa mala, pónsela en la mano al Señor. Y Él la toma y la carga. Por eso Cristo subió a la cruz. ¿Usted le cree a Dios? Escuche, si usted es un pecador que necesita ser perdonado o una pecadora, póngase en pie conmigo. Espero esta semana predicar para personas pecadoras que quieran alcanzar perdón. Recuerde, perdón significa que Dios paga lo malo que hiciste. Que Dios toma lo malo que hiciste y lo carga a Él. Que Dios quita de ti el pecado y lo carga a Él. Que Dios embarra con la miseria que tú hiciste. Por eso Cristo tuvo que subir a la cruz. Por eso en la cruz Cristo gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios no puede tolerar el pecado.
el pecado le es odioso. Sin embargo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el mismo Pedro reconoce que Dios sabía lo que estaba pasando. Y a pesar de Dios saber lo que estaba pasando, permitió, aceptó que Cristo cargara lo que cargó. Versículo 23, Hechos capítulo 2. A Cristo, entregado por el determinado consejo, y dice ahora, y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Cuando escuche la serie completa verá que la palabra inicuo al final se refiere al diablo. ¿Sabía Dios lo que iba a pasar Cristo, sí o no? ¿Lo sabía o no lo sabía? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Aceptó Dios que Cristo subiera a la cruz? ¿Sí o no? Era la única manera de perdonar tus pecados, que Cristo los cargara. Y ahora yo le pregunto, ¿merece Cristo que nos entreguemos a Él? ¿Sí o no? ¿Quisiera usted entregarse a Cristo? ¿Hay aquí en la sala algún pecador, alguna pecadora que necesita entregarse a Cristo? ¿Puede levantar su mano? Alabado sea Dios. Y mi pregunta final es, ¿hay entre la sala algún amigo o amiga que reconoce que tiene que entregarse a Cristo? ¿Alguna persona que en el pasado fue cristiano y se alejó de Dios y sabe que tiene que volver a entregarse al Señor? Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios. Yo le voy a pedir a esa persona que levanten su mano y yo voy a orar y voy a terminar aquí. Si usted es una persona que en el pasado caminó con Dios, por alguna razón se retiró, donde usted esté, levante su mano, mantenga su mano en alto. Y los hermanos, en lugar de estar de curiosos, cierren los ojos y oren por esta persona. Somos tan curiosos que espantamos a la gente. Usted se calla, usted le baja la cabeza, cierra los ojos y empieza a orar. Señor, toque los corazones de estas personas. Vinieron a su casa esta noche, que nosotros no interrumpamos, que ellos se encuentren con usted. Cierre sus ojos, no mire para atrás ni para los lados. Esos no son sus problemas. Estos son problemas de esa persona y el Señor. Y a usted, amigo o amiga, presente o allá donde nos esté escuchando o mirando, le ruego, si usted sabe que anduvo un tiempo con el Señor y se retiró y se alejó y quiere volver y quiere que le perdone todas esas cosas, levante la mano derecha. Si usted no es miembro de la iglesia ni es cristiano y usted está comprendiendo el mensaje y quiere beneficiarse del nombre de Cristo y quiere recibir perdón, levante la mano derecha. Y yo cerré los ojos y voy a orar sin abrirlos. Oramos. Padre Santo, levantamos las manos reconociendo que somos pecadores. Reconociendo que en el nombre de Cristo podemos recibir muchos beneficios. Y uno de ellos es el perdón de los pecados. Dios querido, Padre Santo, lávenos con la sangre de su Hijo. Quite de nuestra vida esta manera tan rara de ser. Habilítenos y capacítenos con su Espíritu para adorarle en espíritu y en verdad. Dios Santo, Padre Celestial, en esta hora aceptamos el perdón que nos ofrece en Cristo Jesús. Haga en nuestra vida su voluntad. Vístanos con su manto de justicia. Únjanos con el Espíritu Santo. Toma el control y la dirección de nuestra mente, Señor. Nos rendimos a usted. Y ahora, Dios, a estos amigos y amigas, hermanos y hermanas que han levantado su mano, como ministro del Evangelio, le ruego, oh Dios, tómela con su mano derecha. Asístale, Señor. Haga posible desde hoy en adelante una relación estrecha entre usted y ellos. Ellos han vuelto a usted. Usted nunca se separó de sus vidas. Recíbalo de nuevo, Señor, para la gloria de su nombre. Que desde hoy el enemigo no tenga derecho en sus vidas. Que desde hoy ángeles poderosos le acompañen y su espíritu les dirija. Y que, Padre, muy pronto sus nombres sean registrados en el libro de la vida. Han levantado su mano aceptándole a usted. Damos gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios lo bendiga.